Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Buenos días, hermanos. Quisiera pedirles, porque yo no me puedo acercar mucho más a ustedes, a ver si ustedes se pueden acercar un poquito más a mí, porque yo siempre a las personas que se quedan hasta atrás son las que más les pregunto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar acerca del clamor integral. Para los que han estado en escuela dominical en estos domingos, hermana Alicia, la extrañamos el domingo pasado, hemos estado hablando acerca de Lamentaciones y las consecuencias que en su momento el pueblo de Israel tuvo en relación a la separación con la relación con Dios y las consecuencias que ellos empezaron a sufrir. El objetivo de nuestra sería el objetivo de nuestra lección, como estábamos viendo en Introducción a la Escuela Dominical, es en relación a un aspecto integral. Y poco a poco vamos a ir conociendo el por qué Dios está interesado en que cuando nosotros tengamos una relación con Él, la tengamos de forma integral. Y no solamente buscarlo a Él de forma espiritual, no solamente buscarlo a Él cuando estamos en necesidades físicas, o no solamente cuando hay algo en nuestra vida emocional que está siendo afectada y necesito acercarme a Dios. Y no es que eso al final esté malo. Hoy vamos a entender que el hecho de que yo venga y le pida a Dios por sanidad, una sanidad física porque tengo alguna condolencia o algo, no es eso malo, pero no es parte integral del ser humano, porque también podemos tener necesidades espirituales, porque nosotros mismos empezamos a enfocarnos en decir, es que, mira hermano, lo que pasa es que yo así, la verdad, yo no siento ni ganas de orar, yo no siento ganas de congregarme, o estoy acompañando a mi esposo o a mi esposa, o estoy haciéndole caso a mis padres para ir a la iglesia, pero yo la verdad, yo no siento ese deseo de ir, de buscar de Dios. Puede ser algún otro aspecto, puede ser un aspecto intelectual que en algún momento digamos, Dios hermano, si yo ya llevo 40, 45 años en la iglesia, yo creo que ya todo lo que se ha hablado acerca de Dios y todo, ya para mí no hay un rema, no hay algo que me haga favorecer en decir, Dios, nunca me habías hablado como ahora, porque Dios ya me habló de todas las formas necesarias. Entonces, estos 4 aspectos que más adelante vamos a ir conociendo es lo que en su momento, no solo al ser humano como cristiano le puede pasar, sino más a aquellos que han estado en desobediencia con Dios. Vamos a leer, y quisiera que me acompañaran en Lamentaciones 1:9, lo que tenemos ahí dice, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Nuevamente, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos das, Dios. Gracias, Señor, por el privilegio, Dios, de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón, en el corazón de los que estamos hoy aquí, Señor, el deseo de poder venir y concentrarnos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que nos des sabiduría, Dios. Que, Señor, crezcamos en conocimiento, pero que también crezcamos, Señor, en el amor y en el fervor de buscarte a ti, Señor, y también ser propicio para la ayuda de aquellos que así lo demanden. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Fíjense que yo en Introducción a la Escuela Dominical les hablaba acerca de una palabra muy doctrinal que no se me venía y es la palabra la teolosis. La teolosis, para que lo tengamos ahí en nuestra mente, la teolosis.
A veces para mí ha sido un poquito el tema de que no me gusta mucho hablar mucho de doctrina o de la forma en que significan las palabras y todo, y no es porque me sea mal, sino porque muchas veces yo no he tenido ese deseo de seguir aprendiendo acerca de las definiciones de las palabras. Pero les voy a hablar acerca de la teolosis. Dice que es teoría del desarrollo humano. La teolosis, como una teoría de desarrollo humano, parte del pasaje, y quisiera que me apoyaran a buscar, Lucas 2:52. Quien lo tenga, me puede levantar su mano. Lucas 2:52. Amén. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Aquí el tema de la lección nos va enseñando que sobre esa fase es que empieza lo de la teolosis, un crecimiento integral que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tenía cuando estuvo acá en la tierra. Y lo vamos a identificar así. Dice, el pasaje identifica una estructura de crecimiento integral en la que Jesús como hombre se desarrolló y a la vez representa la estructura del crecimiento y desarrollo integral en la que todos debemos crecer. Primero, dice sabiduría, aspecto intelectual o del conocimiento. Todos acá, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos algún testimonio, cada vez que a nosotros mismos nos pasa algo en relación con Dios, nosotros vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, cuando ese conocimiento lo trasladamos hacia los hechos y hacia las decisiones de decir, si yo veo esta silla acá y yo quiero pasar a donde está la silla, yo sé que si soy sabio, sé que no, por más conocimiento que tenga, pero si yo quiero pasar acá no estoy siendo sabio. Tengo el conocimiento de saber que hay una barrera entre ella y yo, pero la sabiduría nos impulsa más allá de cuando tenemos el conocimiento de saber qué es lo correcto y qué no. Es como cuando estamos dentro de un pecado, vamos a hablar acerca del pecado del hombre. El hombre sabe que lo que está haciendo es malo. Exacto. Se sabe que lo que estoy consumiendo me es ilícito. Estoy consciente de lo que estoy viendo es ilícito, de lo que estoy oyendo es ilícito, de cómo estoy viviendo es ilícito, de la forma de expresarme y de hablar, yo sé que es de una forma ilícita. ¿Por qué? Porque yo ya lo he sabido a través de la palabra de Dios por muchos años dentro de la iglesia, pero tengo el conocimiento, mas no tengo la sabiduría. Porque el conocimiento, o sea, si yo solamente lo estoy captando, pero no lo estoy poniendo por acción, o sea, me estoy volviendo necio, porque sabiendo hacer lo bueno no lo estoy haciendo y se me está tomando como pecado. Entonces, acá la sabiduría en la que el Señor Jesucristo estaba creyendo era porque Él, si se recuerdan cuando Él se desapareció a la vista de sus padres, ¿se recuerdan? Y que de ahí lo fueron a encontrar ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Como niño, aprendiendo y enseñando. Entonces Él estaba sabiendo que tenía que conocer el Torá en su momento, que el pueblo de Israel, o sea, Él no se estaba apartando de la ley, Él estaba creciendo en sabiduría. En estatura, bueno, todos acá hemos sido pequeños, algunos más recientes, otros un poquito medianos y otros hace añitos que fuimos niños, y el cuerpo humano empezó a desarrollarse y fuimos creciendo, pero también
la forma en cómo nosotros nos comportamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, también es una forma de cómo administrar lo que Dios nos ha dado. En gracia con Dios, que es un aspecto espiritual. El crecimiento que usted y yo tenemos, por ejemplo, yo no puedo pretender que como Luis Esteban está orando, está intercediendo, está ayunando y todo por mí, porque él sabe que yo estoy pasando algún problema, no quiere decir precisamente que yo estoy creciendo espiritualmente con Dios, porque Luis Esteban puede estar pidiéndole mucho a Dios por mí, pero si yo no pongo de mi parte, si yo no quiero al final buscar de Dios, yo no estoy creciendo en la gracia. Entonces Jesucristo aquí dice que Él crecía en gracia. ¿Por qué? Porque Él mantenía una oración, una forma de relacionarse con Dios continuamente. Y no cada domingo o cada martes o cada jueves, sino que todos sabemos acá que nuestro crecimiento espiritual no depende del pastor, sino depende de nosotros. El pastor es solo un vocero de lo que Dios quiere enseñarnos. Hoy en la mañana aprendimos, hermanos, si nosotros tenemos las buenas intenciones de cambiar, de ayudar a nuestro prójimo, de amarlo, de amar a Dios, pero si nosotros no lo queremos hacer, ¿será que es problema del pastor? No. Porque Él a la luz de la palabra nos dio lo que el Señor puso en su corazón. Entonces a nosotros de ahora en adelante tenemos que saber que para ayudar a nuestro prójimo nosotros tenemos que accionar. Y gracia para con los hombres, aspecto social o relacional. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido a gente que no les gusta tener una asociación, una sociedad con las demás personas, y a veces lo encontramos dentro de la iglesia también, que es un poco, o sea, me gusta saludar y que me pregunten cómo estoy y yo preguntar cómo estoy, pero hasta ahí. Pero ¿será que también nosotros buscamos tener una relación continua con los hermanos de la iglesia? Y es que el Señor Jesucristo aquí en el pasaje nos está enseñando que estos 4 aspectos, la sabiduría, la estatura, la gracia con Dios y la gracia con los hombres. Ahora, voy a invitarlos a que podamos leer Lamentaciones 1, del 1 al 9. Lamentaciones. ¿Alguien? Si no, ¿me acompañan? ¿Sí? Dice, tristeza de Sión la cautiva. Dice el versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecho tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida.
Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Aquí nos está dando Lamentaciones. Dice: ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? Yo creo que tal vez este término populoso ya actualmente ya casi no se usa, pero me recuerdo que en su momento mi mamá hablaba o utilizaba la palabra populosa. Y me imagino, si alguien me puede ayudar, si alguien me quiere ayudar en la ampliación de esa, la populosa. ¿Qué es populosa? ¿Qué es popularidad? ¿Famosa? ¿Alguien más? Muy conocida. ¿Reconocida? ¿Muy conocida? Mucha población. Imaginémonos una ciudad tan así. Pongámosle el nombre, si queremos, a la antigua Guatemala. Nosotros nos gusta ir a la antigua Guatemala y a veces uno dice, ¿pero qué tiene la antigua? Tiene algo muy especial, y no solamente porque por las estructuras antiguas, sino porque la gente en sí le ha dado esa forma, esa belleza a la antigua, y es considerado uno de los patrimonios de la nación y de la humanidad. ¿Por qué? Porque saben lo rica que es la antigua. Pero imaginémonos que viene la población de la antigua y comienza a generar un montón de aspectos fuera de la ley y fuera de la gracia de Dios. Y de aquí a unos 10 años nosotros miramos que la antigua, lo que fue en su momento, ahora ya no es. O sea, la gente ahora, uno camina en las calles, encuentra basura, encuentra aquello que va caminando, están las calles todas tapadas, el drenaje se ha sobrecargado, y ahora cada vez que uno camina se siente esa hediondera y decir, ay no, ir a la antigua ahora sí ya nada. Entonces, imaginemos que así fue el momento en cuando decían Sión, la ciudad populosa. Y ahora, de acuerdo a la lectura que nosotros dimos, ¿cómo empieza a describirse? Dice la grande, pero después de ser la grandeza, ahora comienza a ser una ciudad que ha perdido todos sus atributos para llamarle la grande. Si quiere, pues pasar, hermano. Ok. Dice la lección: tomando esta estructura integral de la teolosis como teoría del desarrollo humano y considerando como base bíblica el crecimiento de Jesús en Lucas 2:52, examinemos lo que el pasaje de la lección nos sugiere para identificar y desarrollar una verdadera conciencia del clamor integral. Dice: el pecado como origen de la desestabilización integral del ser humano. Lamentaciones 1:8-9 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Acá dice que en Lamentaciones 8:9 encontramos la identificación por qué lo que en su momento fue esa ciudad ahora está padeciendo, y ha sido el pecado. Yo les decía en la introducción de escuela dominical, pongámonos a pensar, hermanos. Y perdón, porque a veces
es una forma en cómo yo trato de traerlo a nuestra realidad posiblemente y tal vez en algún momento alguien más lo ha experimentado. Pero pongámonos a pensar para aquellos que lo han hecho y que hemos tenido esa desafortunada decisión de alejarnos de Dios por un lapso de tiempo. Cuando uno se desaparta de Dios, hermanos, comienza a experimentar algunas sensaciones que en su momento dentro de la iglesia o en comunión con Dios no tenía. Y yo por eso les hablaba acerca de los 4 aspectos y los vamos a ir entendiendo. Pero aquí la ciudad, la populosa, estaba experimentando algo que ellos mismos habían creado. Yo les decía el domingo pasado, ¿será que nosotros, los seres humanos, podemos tomar decisiones que nos traigan malas consecuencias? Y todos respondíamos que sí. Lastimosamente no me pude quedar con mi hermana Ileana en el tema de la lección que ella desarrolló, pero para los que estuvieron con ella, si en algún momento nos quieren dar una pequeña pauta de lo que aprendieron con ella, sería bueno. Pero es porque muchas veces nosotros creemos saberlo ya todo y creemos no necesitar ya de Dios para tomar una decisión. Y esas decisiones muchas veces nos traen consecuencias nefastas. Ahora, no es que exista un pecado grande y un pecado pequeño. El pecado es pecado. El pecado tanto para mentir, como el pecado tanto para adulterar, como para fornicar, como para hablar mal de nuestro prójimo, como para blasfemar. El pecado es pecado. El tema es que cada vez que se cometen los pecados hay consecuencias y las consecuencias pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñas, pero inclusive por muy pequeñas que uno considera que están siendo las consecuencias de nuestro pecado, estamos en desobediencia y estamos cultivando algo que nos está separando poco a poco de Dios. No precisamente por yo estar hablando mal de mi prójimo, voy a tener la misma consecuencia que si yo soy un homicida y mato a mi prójimo. Las consecuencias totalmente son diferentes. Pero si nos mantenemos en una relación de mucho chisme, de mucha vanidad, de mucho mal hablar de nuestro prójimo, de muchas malas palabras, de muchas malas expresiones, de estar escuchando música que no deberíamos, de estar viendo series o películas o cuestiones que no deberíamos en nuestras plataformas, poco a poco eso va creando una fricción con nuestra relación con Dios. Y por eso podemos decir, ay, hermanas, que una mentirita, ¿quién no miente? Hermano, es que ¿quién no habla de tal persona? Es que si usted conociera a mis vecinos, hermanos, hasta usted creo yo que chismearía y maldecería. Y tratamos de justificarlo. Es que usted no, porque cada vez que sale para los que manejamos, en algún momento nosotros nos encontramos con personas que van del otro lado del volante y uno en su conciencia va, hermano, ay Dios mío, ¿por qué no se apura? Mi hijo, apúrate, mi hija, apúrate. ¿Por qué no te pasas para el otro lado si sabes que esta es la vía más rápida? ¿Por qué vas manejando aquí? O sea, empieza. Ahora pongámonos a pensar nosotros cuando manejamos. ¿Será que estamos manejando prudentemente? ¿Será que el que va atrás de nosotros también nos va pensando, ay Dios mío, hijo, mira cómo va manejando? Mira qué imprudente sos. Incluso la forma en cómo nuestra conducta es, siempre pongámonos a pensar, ¿cómo es que nos caen mal las otras personas? Y yo siempre digo, pero también pongámonos a pensar qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Será que soy monedita de oro para estar cayendo bien a todos? ¿O también yo tengo mis defectos que debo de mejorar? Porque a veces es muy fácil venir y señalar y decir, es que esta persona es así, la otra persona es así, pero ¿y nosotros? Nuestra autoevaluación, ¿dónde queda? Volviendo un poco al pasaje, dice, el pecado nos desconecta de toda fuente integral que debe nutrir nuestra vida. Por causa del pecado se contamina nuestra mente, residencia de nuestro conocimiento, se manifiestan síntomas físicos de enfermedad, se desarrolla toda una crisis espiritual y psicológica y se desvirtúa toda nuestra estructura social y relacional.
Provoca, como sugiere esta porción bíblica, remoción, menosprecio, vergüenza, retroceso, inmundicia, olvido, descenso, desconsuelo y aflicción, siendo que el pecado afecta todas las áreas integrales de nuestra vida. Nuestro clamor por restitución debe considerar todas esas áreas integrales que el pecado dañó. Vamos a conocer el primer aspecto. El aspecto físico. Cuando venía de camino hablaba con mi esposa, con Ana Lucía, y le decía, si vos me pudieras dar un ejemplo, perdón que hablemos de vos, pero desde novios, bueno, creo que desde que éramos amigos nos tratamos de vos y siempre estuvo eso, no es por falta de respeto al final, sino es porque así ha sido nuestra relación. Yo le decía, decime vos, ¿qué es lo que ves cuando alguien está en pecado que le afecta físicamente? Y precisamente fue porque vimos a alguien que nosotros conocemos que lastimosamente no es nuestro amigo, no es nuestro conocido, ni siquiera le hablamos, pero por los rumores de pasillo en la populosa colonia donde vivimos, sabemos que esa persona le ha estado siendo influenciada por mucha marihuana y creemos, porque no tenemos a ciencia cierta, el hecho de que posiblemente las sustancias ya subieron un poquito más de nivel porque su aspecto físico ya cambió de como era unos años atrás. Entonces ella me explicaba que y eso es así. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que alguien ha estado mucho en esa fase de estar tomando y de estar con la droga, el aspecto físico cambia, ¿sí o no? Y se vuelve un zombie. Para aquellos que tal vez en algún momento en redes sociales han buscado cuáles son las causas de la droga sintética, tal vez en Estados Unidos es donde encontramos muchos ejemplos de la forma en cómo el aspecto físico de las personas cambia. Y había una droga que se me fue ahorita el nombre, pero le llamaban también el sinónimo de la droga cocodrilo, porque esa droga lo que hace es que empieza a corcomer la piel de las personas. Y yo siempre he pensado, cuando estas personas llegan a ese extremo, imaginemos, nosotros de niños jugamos y pudimos haber conocido a muchos niños, a muchas niñas, que en nuestra naturaleza, como Dios nos creó, éramos inocentes como niños. Cuando jugábamos a la tenta, al escondite, creo que ahora ya no se juega eso, ahora creo que se juega por línea. Pero para los que somos mayores, el haber jugado arrancacebolla, el tema del avioncito, el tema de la cuerda, el tema del trompo, el tema de los 5, todos esos juegos que en su momento tuvimos, manteníamos esa sensación de que todos éramos iguales y ahí no importaba tanto el que si teníamos o no teníamos, si habíamos desayunado o no habíamos desayunado, todos nos divertíamos de una forma natural. Ahora pongámonos a pensar si dentro de esas amistades nosotros hemos conocido a alguien que se haya perdido, que al día de hoy nosotros digamos, hermano o hermana, ese mi amigo o esa mi amiga ya no vive. O si vive, usted viera las condiciones de ello. Y es que por eso les decía, el pecado muchas veces lo que empezó con probar un cigarrito o una colilla de cigarro, como fue mi caso con mi papá, que yo así aprendí a probar el cigarro, esas colillas después se vuelve un cigarro un poquito más y papá, mira, yo le decía, mira papá, yo te voy a ir a tirar el cigarro porque ya estás algo bolito, para que no te quemes. Y en lo que yo iba al camino para ir a tirarla al patio, yo le daba sus jaloncitos. Y de ahí decía uno, no, un jaloncito, pues, se siente bonita la sensación, pero cuando conocemos amigos que ya dicen no solamente un jaloncito, ya tenemos algo de 10 centavos, 15 centavos para comprar un cigarro. Y eso empieza a ser así.
Estoy poniendo el ejemplo de un cigarro. Posiblemente haya de una cerveza, de esa cerveza nos llevó a 1 litro, de 1 litro a una mesa llena, a un whisky, a un vino, y se va desarrollando la persona hasta que esa persona que nosotros conocimos como amigo, que en su momento tal vez probamos esto y lo otro, ahora vemos que su vida se ha perdido. Yo he conocido a personas lastimosamente que crecieron conmigo, que algunos ya fallecieron por el tema de tanto estar tomando. Y yo digo, es que yo me salvé. No, hermanos, si yo estoy parado aquí es por gracia de Dios, no es por otra cosa. Pero así entra el pecado a la vida del ser humano. Siempre hemos pensado con Ana Lucía que dice que el ser humano cayó en pecado. No, lo que pasa es que uno fue dando algunas ciertas ventajas al enemigo, y el que se volvió violador, el que se volvió de esas personas adultas que le gustan los niños, no me acuerdo, pedófilos, a las personas que se vuelven pornográficos impulsivos. O sea, no empezaron viendo una gran película de nada, simplemente fueron cosas que ellos se dieron el lujo de creer que podían tener esa cuestión de decir, yo lo puedo dominar, yo manejar bolo, yo lo puedo manejar, yo el decir malas palabras allá afuera, yo lo puedo dominar, aquí adentro tranquilo, porque yo sé que me relaciono con personas que no dicen malas palabras, entonces yo tampoco las digo, no me estoy impulsando, pero allá afuera, y Dios, hermanos, me oyera a mí. Es así, hermanos, como entra el pecado del ser humano, por pequeños detalles, por pequeñas cuestiones que nosotros hoy, es la invitación primeramente para mí, y luego yo hago extensa invitación. Veamos nosotros qué es en nuestra vida algo que nosotros estamos dejando entrar muy pequeño, muy pequeñito, y estamos diciendo, hermanos, si esto ni cuenta se da. Claro, nosotros no nos damos cuenta, la iglesia no se da cuenta, el pastor no se da cuenta, los líderes no, pero el que se está dando cuenta todos los días porque está viendo su separación de la relación, es el Dios. Y Dios es el más interesado, hermanos. Usted no tiene que agradarle al ser humano para decir, es que si yo le agrado al ser humano yo estoy bien. No, hermano, porque el ser humano no, ahí arriba no le va a decir, sí, Dios, déjalo pasar porque él se miraba buena gente en la iglesia. No, es por nuestra relación con Dios. Esa es la mayor importancia que debemos de tener, el crecer en gracia con Dios, y es mantenernos activos. Así que el aspecto físico, perdón que me haya extendido un poquito con el aspecto físico, si ustedes creen tener en su mente algo que puedan decir, sí, hermano, también el aspecto físico lo vamos a ver aquí, afecta el ánimo de las personas. Sí, porque las personas se mantienen mucho de mal humor, porque saben que tienen una lucha constante con el pecado, y que eso les ha creado de decir, mira, sabes que ya no me hablé de Dios, ya no me invites a la iglesia, ya esto, ya lo otro. Tienen un choque ahí muy tremendo con el tema del ánimo. Refleja un estado emocional bajo. Hay muchas personas que entran en un estado de depresión o estado así como, ¿para qué? Si yo estoy mal con Dios, o sea, hasta que esté bien voy a ir a la iglesia, o hasta que esté bien voy a empezar a buscar a Dios. Produce una sensación de no tener fuerza para seguir en los caminos de Dios. Y muchas, tal vez por estos casi 25 años que Dios me ha permitido estar en esta iglesia, he visto desfilar a un montón de personas que le sirvieron a Dios, incluso estuvieron liderando grupos, estuvieron en la alabanza, estuvieron dirigiendo. En su momento tal vez se les dio la oportunidad de hablar a los jóvenes o ser maestras de niños, y que hoy, hermanos, lastimosamente ya no están. Y es que el pecado eso crea una fuerza de desánimo para seguir en los caminos de Dios. Y es por eso que hoy Dios quiere buscar en nosotros esa forma integral de poder reconocer si algo en nuestra vida no está bien. El aspecto intelectual. ¿Cuántos de acá conocemos personas que tal vez en su momento estuvieron también dentro de
de la iglesia, y hoy cuando uno les quiere hablar de Dios, dicen, no, falta de empatía hacia las cosas de Dios, y dicen, no, ¿para qué me hablas de Dios? Si yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya no es necesario estarme congregando. O sea, el corazón, dice que el corazón de la persona, del ser humano, se enfría. Y yo quisiera que leyéramos 2 Corintios 4:4. Para alguien que me quiera ayudar con Proverbios 3 del 5 al 8, y alguien más con Salmos 53 del 1 al 4. Y aquí vamos a aprender algunas cosas, algunos detalles de por qué en algún momento el aspecto intelectual también cambia del ser humano cuando se aleja de Dios. No sé quién tendrá 2 Corintios 4:4. Hermana Margarita. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la cual el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento. Estamos hablando no del Dios que es sobre todo Dios, sino que estamos hablando del enemigo, porque está en D mayúscula. Dice que el diablo puede cegar el conocimiento de las personas para decir, no hay Dios. No es necesario que vayas y cada vez te congregues, no es necesario que cada día busques de Dios, no es necesario que busques palabra de Dios, no es necesario que busques alabanzas de Dios, no es necesario que busques adoración. Eso es lo que el enemigo quiere poner en los corazones de aquellos que buscan alejarse de Dios y que están en un error, están en un pecado. Dice, produce un estado de autosuficiencia, falta de empatía a las cosas de Dios, cree que no vale la pena el servicio. Alguien que tenga Proverbios 3 del 5 al 8. Y el último va a ser Salmo 53 del 1 al 4. Proverbios 3 del 5 al 8, ¿alguien? Gracias, hermana Alicia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es para nosotros también, hermanos. Hoy en esta mañana esto es para nosotros también. Salmos 53, 1, 4. Gracias, Meli. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Ahí está hablando Dios acerca de la forma en cómo dice, ¿será que habrá alguien que busque de Dios? Y es en eso que hablábamos el jueves pasado. Voy a pasarles la pregunta y alguien que me levante la mano y yo les prometo un chocolate para la próximo domingo. ¿Se recuerdan el tema de el sexto
El sexto punto, el sexto artículo de fe. Gracias, hermana. El sexto artículo de fe. No. Me debe usted un chocolate. No, fue el jueves, no este que pasó, el jueves antepasado, pero. La grasa proveniente, te debo un chocolate, Marita. La grasa proveniente. ¿Y qué decía el artículo de fe acerca de la grasa proveniente? Como Iglesia del Nazareno reconocemos que el ser humano de por sí, de oficio, nunca va a buscar de Dios. Porque si Dios hubiera esperado a que el ser humano se acercara a Él, no era posible. ¿Por qué? Porque el entendimiento de muchos estaba bajo el sistema de este mundo, y entonces no había una forma. Entonces fue necesario que Jesucristo, a través de la forma en cómo Él se hizo hombre, viniera por rescate de nosotros. Entonces nosotros como Iglesia del Nazareno creemos la gracia proveniente, porque sabemos que somos salvos por gracia, no por nosotros, no porque nosotros hayamos amado a Dios primero, sino porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces aquí estamos entendiendo eso cabalmente. Cuando hay aspecto intelectual es porque en sí el ser humano por naturaleza nunca va a buscar de Dios. Porque pudiera buscar de Dios, siempre lo he dicho, por alguna necesidad tal vez, por alguna cuestión de que busque el favor, pero ¿será que lo busca realmente por amor? Creo que la palabra de Dios nos enseña aquí que no es posible. Ahora, ese es el aspecto intelectual. En el tercero, vamos a hablar sobre el aspecto social, la rebeldía hacia la familia, dejar de congregarse, una vida desordenada, porque es en el aspecto social el que está en pecado comienza a separarse de la familia. Es un poco difícil cuando llevar una relación cuando los padres son cristianos y los hijos comienzan a estar dentro de un ambiente ya no cristiano y comienzan a alejarse, y comienza la influencia de que en algún momento tuvieron dentro del hogar, comienzan a dejarlo por un lado y comienzan a tomar sus propias decisiones. Hay padres, hay madres que en algún momento han luchado por sus hijos. Les dieron todo lo que les podían dar durante su crecimiento. Pero padres, debemos de reconocer que en algún momento hasta a ustedes se les sale de las manos el poder controlar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no es por maldad, ni porque ustedes fueron malos padres, ni porque fueron buenos padres, no. Sino simplemente porque llega un punto del ser humano en que cada uno es responsable de sus decisiones. Yo sé que es un poquito difícil saber eso, porque posiblemente usted buscaba siempre que todos los domingos estuviera aquí su hijo o su hija, porque le sirviera a Dios, porque diera testimonio, porque participara en la escuela dominical de niños, porque estuviera siempre presente en la escuela dominical de jóvenes, porque usted luchaba, usted oraba con ellos, y Dios sabe cuánto dejó de hacer usted, cuánto hizo usted por su hijo o por su hija, y que hoy, al día de hoy, usted vea que ellos han tomado unos caminos diferentes. Se han apartado de lo que en su momento usted les enseñó. Pero esto nos lleva a saber de que debemos de seguir en oración, porque ellos en su lejana vida de Dios, ellos mismos puedan reconocer que necesitan de Dios. Que lo que un día ustedes les enseñaron, o sea, ellos puedan entender y decir, quiero regresar, y páselo el hijo pródigo, que vuelvan en sí.
y que digan: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ellos puedan entender y saber que lo que usted les enseñó desde pequeños y que ellos en algún momento lo quisieron dejar a un lado, ellos también puedan saber que usted nunca dejó de orar por ellos. No hay causas perdidas para Dios, hermanos. No hay oraciones vacías para Dios. No podemos decir: es que Dios dejó de escucharme porque mi hijo o mi hija se ha perdido. Yo lo que le puedo animar el día de hoy es a no dejarse vencer, a seguir clamando por su hijo, por su hija. Ellos tendrán responsabilidad, sí, ellos tendrán su propia responsabilidad, pero usted como padre, pero usted como madre, pero usted como hermano, como hermana, nunca puede dejar de decir: yo siempre oré por ti. Y esperemos, hermanos, porque yo sé y estoy convencido de que esto es así, de que Dios en su gracia y en su misericordia un día volverá y tocará su corazón. Y el hijo o la hija, o el hermano o la hermana, o el padre o la madre, o el nieto o la nieta, o cualquiera de su núcleo familiar que esté lejos de Dios, algún día regresará por amor y por misericordia, y porque la gracia es proveniente de Dios para con el ser humano. Y el otro es el aspecto espiritual, el cuarto. Dice: se aleja de Dios, comienza a morir lentamente a nivel espiritual, las cosas de Dios ya no son su prioridad y hay muerte. No es muerte física precisamente, sino es una muerte espiritual. ¿Quieren acompañarme en Vamos a leer. Vamos a leer Lucas 15, 17 al 24 y con esto vamos finalizando. Bueno, perdón, 11. Vamos a empezar por el 11. Yo voy leyendo y todos me acompañan, ¿sí? Dice: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice el siguiente: y volviéndose en sí.
16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí vamos a encontrar 4 de los aspectos que hemos estado hablando en el tema: aspecto físico, aspecto intelectual, aspecto social y aspecto espiritual. Y vamos a ver, dice: ante la separación y soledad, el hijo pródigo tuvo que volver en sí, y este es un aspecto intelectual. O sea, él sabía que había aprendido mucho de Dios, que había aprendido mucho en su padre y todo, y había reconocido, pero ahora él volvía y decía: ¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué estoy padeciendo de esto? ¿Volveré a mi padre? Es un aspecto intelectual. Y dice: y humillarse ante su padre es aspecto espiritual, es reconocer que está malo. Dice: yo allá en la casa de mi padre todo lo que tenía. Es un aspecto intelectual. Ahora pues iré a la casa de mi padre, volveré. Es un aspecto de humillación, de reconocimiento. Y eso es lo que busca, ahora sí, lo que hablaba Raquel el jueves, el tema del arrepentimiento. El arrepentirse genuinamente y de reconocer que eso no está mal y volver a los caminos de Jehová. Dice: por haber arrepentido de su pecado y tomar la decisión de volver a casa, el padre le restituyó como hijo de la casa. Aspecto social: él volvió a tener una posición en lo social. Dentro de su casa volvió a tener una posición. Ya no era el hijo perdido, era el hijo del dueño de la casa. Ese es un aspecto social. Es aquel hermano que en su momento estuvo perdido, pero ahora ha venido nuevamente y se ha restaurado y se ha reincorporado a la iglesia. Y el aspecto espiritual dice: y volvió a vestir el mejor vestido y usar el anillo, de reconocer que es hijo del dueño de la casa, del dueño de la finca. Ahora también, cada vez que alguien se arrepiente, sabe que vuelve a ser hijo de Dios, y no precisamente la persona que está pecando deja de ser hijo, porque aquí estamos viendo que él, por más que se fue lejos, no dejó de ser hijo del Padre. Era un hijo de desobediencia, estaba alejado de los caminos del Señor, y a través del arrepentimiento vino y buscó de Dios, y Dios lo restauró. Así, hermanos, a todos hoy en esta mañana el Señor nos dice: si en algún momento nosotros estamos viviendo una vida desordenada, una vida que no le está agradando a Dios, porque estamos cometiendo aquellos pequeños detalles que estábamos hablando, y eso en algún momento va creciendo, nosotros en algún momento nos vamos a sentir que lo que considerábamos que no era pecado, ahora viene a ser algo que nos está alejando de Dios. La invitación en esta mañana es eso: que sepamos que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que nos perdona, pero que tenemos un Dios que nos quiere restituir, y todo aquello que habíamos perdido en algún momento lo volveremos a encontrar. Por eso Leo les decía: hay un pasaje que me llena tanto la atención en el caso de lo que pasó con el pueblo de Israel y que estamos ahora en el tiempo de la gracia. Dice en Hebreos 1,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló al pueblo de Israel en diferentes formas hasta que se cansó. Y Dios sí dijo, ya basta, ya que se fuera prisionero. Bueno, entonces ahora estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Por eso dice que ahora en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo. Entonces ya en el Hijo está la gracia, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos de veras a nuestros hijos, a nuestros familiares por los que nosotros hemos orado, tenemos que esperar en la gracia de Dios. Porque el pueblo de Israel se le impuso todo esto. Se le impuso todo esto con la idea de que ellos se entendieran. Pero ahora está el Espíritu Santo, el cual nosotros pensamos que por nuestras fuerzas, por nosotros podemos hacerlo. Y nosotros como padres con los hijos, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de esas promesas y orar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la prueba más dura de mi vida, yo oraba tanto por mi problema como por mis hijos. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos oraciones de aquellas como cuando solo se persignan, ¿verdad? Dios quiere que le entreguemos de veras a nuestros hijos con alma y cuerpo y nuestra vida. Yo recuerdo que en esa prueba yo vigilaba el sueño de mi esposo, esperaba que él se durmiera y yo hasta 8 horas diarias oraba para clamar al Señor, para que el Señor escuchara mi oración. Entonces, nosotros hacemos las cosas religiosamente y por eso no vemos las contestaciones de nuestras oraciones. Pero si a aquellos hijos nosotros se los hemos entregado, entreguémoselos a Dios en alma y cuerpo, en la oración. Entonces, Señor, no le vamos a pedir por fuerza que el Señor los traiga, no, entreguémoselos. Y Dios es el que va a hacer la obra, no somos nosotros. Pero sí, Dios va a oír nuestro clamor. Es cuando nos fiamos del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y nuestro entendimiento. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero no va a ser por nuestros medios. Yo recuerdo que cuando yo le clamaba tanto al Señor, y yo ayunaba y yo le rogaba a Dios por mis hijos, hasta que Dios me habló. Y me dijo, y si tus hijos se apartaren de mis caminos y si dejaren mi ley, yo los azotaré con vara, pero no apartaré de ellos mi misericordia porque yo no cambio. Eso hizo Dios con ellos. Los azotó, miren, perdónenme la expresión, pero los revolcó en el mundo. Pero yo ya había dejado de orar por la promesa que Dios me hizo. No es que dejara de orar pues por ellos, pero dejé ese afán, ese ayuno, esas 8 horas de oración, porque yo se los entregué. Le dije, ahí están, haz con ellos lo que quieras, te lo llevas, lo dejas, haz lo que quieras. Pero nosotros nos aferramos y le estamos pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que hagas tal cosa con mi hijo, yo quiero esto. No, entreguémoselos. Así le decía yo a una persona no hace mucho, es que usted no le ha entregado sus hijos a Dios. Decimos, si yo los enseñé, yo los instruí, pero a veces esos hijos se vuelven a ver para nosotros hasta como ídolos. Entreguémoselos a Dios, aquí está Dios, haz con ellos lo que quieras. Entonces vamos a ver la mano de Dios, porque entonces ya no nos estamos imponiendo. Entonces nosotros vamos a hacer oraciones en el Espíritu, ya no en la carne, como nosotros solemos hacer. Sí, que ya cumplimos, pero no. Recordémonos la oración
de Cristo en el huerto, allá en los olivos, en el huerto de los olivos, ¿verdad? Le dijo: Señor, si es posible, pase de mí este vaso, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él le dolía en su carne, porque él era 100% Dios y 100% humano. Y él sabía lo que le esperaba y temía como humano. Pero ¿qué le dijo? Y decía: si el Padre piensa que yo pueda pasar esto de mí, pero no se haga mi voluntad. Entonces entreguemos el tesoro más grande que tengamos en nuestro corazón. Y no decimos: yo le pido al Señor por mi hijo, pero ya cuando le viene el azote, dice: ay no, Señor, mira, guárdalo, míralo esto. No, entreguémoselos y vamos a ver la gloria de Dios. Ahí van a venir como el hijo pródigo. Pero tenemos que entregarle nuestros hijos a Dios. No son nuestros, son de Él. Y nada va a pasar en la vida malo, porque todo va a ser para bien de ellos, para bien nuestro. Dice: lo malo, lo bueno recibo de Él. Dice: pero ¿qué es lo malo? Si todo lo que me sucedió a mí en mi vida fue para bien. Y cualquiera diría: pero también fue bien machucada y de todo, pero yo soy feliz por todo eso y le doy gracias a Dios porque fue bueno, aunque nosotros creamos que sea malo, ¿verdad? Entonces eso pasó con el pueblo de Israel. Todo le vino a consecuencia de verse apartado de Dios y formarse ellos ídolos, porque la persona que no cumple con Dios, Él mismo es su Dios, porque Él mismo está haciendo sus leyes al no cumplir con la ley de Dios. Así es. Entonces la invitación hoy, hermanos, es que nosotros busquemos el hecho de servirle a Dios íntegramente, amarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y dejar todo aquello que en algún momento nos estaba apartando de Dios, ya dejárselo a Dios. Nuestros hijos. Gracias, hermano. Hermano, la verdad es que la lección creo que nos enseña bastante, ¿verdad? Yo creo que nosotros también como cristianos, Dios ya hizo la obra, ¿verdad? Ya somos salvos por gracia. Y en el momento en que nosotros nos arrepentimos, sabemos que tenemos que buscar de Dios y sabemos que tenemos que usar dominio propio, ¿verdad? Porque como dice usted, si las cosas empiezan de poquito, ¿verdad? Entonces debemos de, si estamos pues hablando de las personas o vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, desde ese momento debemos de usar nuestro dominio propio, porque no podemos decir a Dios: líbranos de la tentación, líbranos de la tentación, si el dominio propio lo tenemos nosotros también, ¿verdad? Yo tengo mis 2 hijos que están alejados de Dios y pues algunas personas de aquí los conocen. Y también he llegado, como dijo hermana Alicia: Señor, aquí están mis hijos, porque yo les hablo, les digo, y ahí cabal esos aspectos, yo los puedo ver ahí con ellos, ¿verdad? Pero uno no puede, uno quisiera como madre, no sé, ¿verdad?, si es buena la expresión que voy a decir, pero abrirles la cabeza y meterles, decirles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si servían en la iglesia, si eran maestros de escuela dominical, si un día conocieron el amor de Dios, ¿verdad? Como me dijo un día mi hijo: yo necesito un abrazo del Padre y corro a orar. Entonces, ¿por qué ahora no? ¿Verdad? Por darle el lugar a la carne o por el miedo al qué dirán otra vez, ¿verdad? Pero tengo y tenemos la fe y la esperanza y creemos en la palabra que Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿verdad? Y le pido a Dios que alargue su misericordia, porque también tenemos que ser responsables, como dijo usted. Tenemos que, ellos o las personas, pues, tenemos que experimentar el resultado de nuestro pecado, del alejamiento, ¿verdad? La consecuencia de estar alejados de Dios. Gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar primeramente para con nosotros, hacernos una autoevaluación si hay de estos 4 aspectos que hemos visto, hay algo que debemos de cambiar. Y hermanos y hermanas, para con sus hijos, para con sus hermanos, para con sus hermanas, para con sus padres, para con sus abuelos, para con todo el núcleo familiar que usted considere, no deje de orar. Y como bien decía, entréguese en las manos de Dios. Y cuando les toque a usted relacionarse con esas personas, no las señale, no las haga sentir mal en el aspecto de tratar de juzgarlos, sino que al contrario, mostrémosle el amor. Así como cuando nosotros cometemos un error o un pecado o estamos en desobediencia con Dios, Dios no nos juzga, nosotros tampoco juzguemos a las personas. Señor, te damos gracias, Dios, por esta mañana que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque buscas en nosotros, Padre Celestial, que estemos bien contigo. Que nuestro aspecto físico, espiritual, moral, Señor, sentimental, intelectual, Dios, y nuestras relaciones con las demás personas estén bien. Señor, te entregamos todo nuestro ser en tus manos. Señor, gracias porque tú nos hablas, Padre, y porque tú muestras tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros que aún siendo pecadores, Señor, tú a través de tu Hijo amado Jesucristo diste tu vida, Señor, para el perdón de nuestros pecados, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalece, nos conforta, Dios, a seguir buscando de ti. Señor, en esta mañana también entregamos la vida de todos aquellos que en algún momento te hemos pedido. Señor, que el afán, Señor, no nos ciegue, Señor, el entender que tú obrarás con ellos, Señor, que tú les harás volver, Señor, y lo único que te pedimos es misericordia, Señor, misericordia, gracia y favor y amor para con nuestros seres queridos. Y que cada vez que, Señor, tengamos la oportunidad de hablar de ti a ellos, Señor, lo hagamos con paciencia, con mansedumbre, Dios, con templanza, pero que sobre todo con amor, no buscando juzgar, Dios, sino buscar atraerlos a ti, porque tú eres un Dios y eres un Dios de amor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Señor, y nos encomendamos en ti. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.